Buen día a todos y todas. Mi nombre es Ivana Mansolido, yo soy abogada. Bueno, desde hace muchos años me dedico a la defensa de niños, niñas y adolescentes, así como mujeres. Mi especialidad específicamente es la violencia basada en género y generaciones. Bueno, y en este contexto vengo hoy a presentarles lo que va a ser el seminario sobre intervención en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con las normativas y las realidades. Como ahí ven en pantalla, bueno, la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes es una vulneración de derechos humanos. Vamos a estar viendo específicamente por qué decimos que es una vulneración de derechos humanos fundamentales y qué implica ello. Como ven en la pantalla, ahí vemos, bueno, cuáles son las características de los derechos humanos. Vamos a estar viendo la inviolabilidad, que son derechos que son complementarios, que son universales, que lo tienen todas las personas por el hecho de ser tal, irrenunciables, interdependientes, etc. Una de las cuestiones más importantes que vamos a estar viendo en el seminario son las perspectivas para la intervención. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, desde cualquier lugar en que nos encontremos interviniendo en casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, es muy importante que previamente nos detengamos un momento a poder analizar la situación, ¿no? Y con esto me refiero a analizarla de diferentes perspectivas. Vamos a estar mencionando varias de estas perspectivas, como surgen allí, la perspectiva de derechos humanos, que precisamente parte de lo que decía anteriormente. Bueno, nos encontramos ante una vulneración de derechos humanos que son fundamentales, ¿ah? Y tenemos que partir de ese paraguas, de entender que se trata de violación de derechos humanos fundamentales para de ahí intervenir desde una manera respetuosa. También es importante considerar la perspectiva de género. Vamos a estar entrando en profundidad también en la perspectiva de género y en lo que llamamos la apuesta de los lentes violentas, ¿no? Como una categoría de análisis que nos permita entender también las diferentes situaciones que se encuentran o en la que nos encontramos cuando estamos ante varones o mujeres, ¿no? Las diferencias que históricamente y las discriminaciones que históricamente han sufrido niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres. También una de las perspectivas más importantes que vamos a estar mencionando en el seminario es la perspectiva de generaciones, ¿no? Claramente existe una jerarquía de poder muy clara entre el mundo adulto y el mundo infantil, ¿no? Entre el mundo de la infancia y de la adolescencia. Y la diferencia de edad debe ser tenida en cuenta también a la hora de analizar estas situaciones. También vamos a ver la perspectiva de la diversidad sexual. Es muy importante la perspectiva de la discapacidad también. No es lo mismo un niño, niña, adolescente que está siendo vulnerado sus derechos que se encuentra en una situación de discapacidad, ¿no? Es doblemente vulnerado o vulnerable a la situación. También la de la dimensión territorial, y vamos a traer como algunos ejemplos, ¿no? Y esto lo vemos mucho en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, ¿no? No es lo mismo, y sigo con los ejemplos, un niño, niña, adolescente que vive en el centro de Montevideo, que uno que vive quizás en el interior profundo, pensando en Tacuarembó. No es lo mismo los accesos a mecanismos de denuncia que existen, las redes de atención tampoco, y el sistema interinstitucional de respuesta que existe en el territorio, la cercanía o lejanía también, y el acceso a esos mecanismos también es muy importante tenerlo en cuenta. Ni hablar que la perspectiva étnico-racial y también la condición socioeconómica. Vamos a estar mencionando todas las perspectivas en profundidad en el seminario. Precisamente estas perspectivas y lo que las intersecciones que de alguna manera podemos decir que chocan en una persona, hacen que cada uno de nosotros, cada una de nosotros nos encontremos ante experiencias que son únicas y que pueden ser experiencias que nos coloquen en un lugar de opresión o que nos coloquen precisamente en un lugar de privilegio, ¿ah? Y esto lo menciono nuevamente como categorías de análisis, ¿no? De la importancia de tener en cuenta la interseccionalidad a la hora de intervenir de la manera que fuera, puede ser desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista psicosocial, o desde otro lugar, desde el ámbito de la educación, etcétera, ante este tipo de situaciones tan graves como son la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar viendo también los instrumentos de derechos humanos. Esto lo traigo porque en realidad nuestro país es un país de avanzada en lo que tiene que ver con el marco normativo de defensa de los derechos humanos, en especial de niños, niñas y adolescentes.
En las últimas décadas se han aprobado leyes que nos colocan en un lugar de privilegio con respecto a la región, y Uruguay, de alguna manera, con la aprobación de esa normativa, que vamos a estar destacando el Código de la Niñez y Adolescencia, una modificación posterior que hubo por la Ley 19.747, y otras normas que también han de alguna manera conformado un sistema de protección para la infancia, lo que hace Uruguay aprobando esa ley es de alguna manera ayornarse a lo que ha ratificado internacionalmente. Acá traigo en este cuadro el marco normativo internacional. Por un lado tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 y los dos pactos que ven allí, ambos del año 66, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales. Tanto la Carta como los dos pactos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos Fundamentales. Ahora bien, los países entendieron que no era suficiente con esa Carta Internacional de Derechos Humanos Fundamentales, con esos tres, de alguna manera, instrumentos internacionales, para la defensa de determinados grupos que son aún más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese contexto se empieza de alguna manera a trabajar en el ámbito internacional, en el ámbito de los Estados parte de Naciones Unidas, sobre grupos que son doblemente vulnerables muchas veces ante determinadas situaciones. Y ahí vemos que está en el año 1951 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, después en el 65 la Convención sobre la forma de la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el año 79 lo que comúnmente se denomina CEDAW, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el 84 la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y algo que vamos a hacer referencia de manera expresa y entrar mucho más en profundidad, es específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989. Todos estos convenios todas estas convenciones han sido ratificadas por nuestro país. Nuestro país tiene, digamos, la fama, por llamarlo de alguna manera, de ratificar de manera casi inmediata las convenciones internacionales. Luego vamos a ver los instrumentos también en este marco normativo. Hablamos de los instrumentos internacionales que provienen del seno de Naciones Unidas y también los que provienen del seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ahí vamos a mencionar precisamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, y también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención Belén do Pará. Todo esto, lo que es el marco normativo, no es que vamos a estudiar cada una de las normativas, sino que van a ser el gran paraguas conceptual en el que nos vamos a basar. Ya siendo el marco normativo nacional y un poco ayornándonos a lo que fuimos ratificando a nivel internacional, nuestro país, como yo decía, ha ido aprobando diversas normativas. Ahí hay una línea de tiempo con la normativa del año 1989, cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Uruguay la ratifica, cuando ahí se aprueba y Uruguay la ratifica un año posterior. Luego tenemos, entre otras, voy a mencionar algunas, la Ley de Violencia Doméstica en el año 2002, en el año 2004 el Código de la Niñez y Adolescencia, y luego tenemos, por ejemplo, en el año 2017, recién en el año 2007, se prohíbe el castigo físico, que es lo llamada comúnmente la ley de Coscorrón. Luego vamos a ver también que en el 2011 se aprueba una ley específica para la prevención en caso de niños, niñas y adolescentes que son huérfanos de femicidio. La ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género, que incluye en este caso los mecanismos de defensa y de protección y medidas específicas de protección también para aquellas niñas y adolescentes que están expuestas a situaciones de violencia basada en género, entre ellas la violencia sexual. Y ya en el año 2019, la ley 19.747, que modifica el Código de la Niñez y Adolescencia. Vamos a estar viendo la Convención sobre los Derechos del Niño, como yo les decía, pero como gran paraguas conceptual, ¿no? La Convención de sobre los Derechos del Niño ha marcado un hito en nuestro país. Desde ese momento, y recién desde ese momento, desde el año 1989, los niños, niñas y adolescentes son considerados sujetos de derecho. Antes, los niños, niñas y adolescentes, o sea, por lo menos cuando yo nací o cuando nacimos muchos de nosotros, éramos considerados objetos de derecho, ¿no? Y eso llevaba un montón de implicancias, no solo a nivel, pensando en el ámbito jurídico, sino en la vida diaria, ¿no?
Esta convención crea el Comité de los Derechos del Niño. Este comité es un órgano creado en virtud de esta convención, y lo que pretende, lo que hace, es monitorear que los estados específicamente cumplan con aquello que han ratificado, ¿no? Nuestro país, cada tanto tiempo, tiene que rendir cuentas a este comité. ¿Cuál es la importancia de esta convención? Bueno, vamos a estar hablando de un principio, que es el principio de la autonomía progresiva de la voluntad, ¿no? Muy importante este principio porque nos dice, cada vez que haya una situación en la que un niño o niña adolescente esté involucrado, debemos escucharlo, debemos saber cuáles son sus necesidades, debemos saber cuál es su voluntad, cuál es su opinión, y esa opinión tiene que estar enmarcada de acuerdo a la autonomía progresiva de la voluntad. Si bien lo vamos a ver en el seminario en profundidad qué significa, bueno, básicamente lo que nos dice este principio es, tenemos que estar claros cuando estamos ante una situación donde hay un niño o niña adolescente, no solamente cuál es su voluntad, sino cuál es el contexto, ¿no? Esto es, ¿qué edad tiene ese niño o niña adolescente? Si bien toda opinión es importante, quizás no es lo mismo lo que opina un niño de 3 años que un adolescente de 12, ¿no? O no es lo mismo cómo se va de alguna manera a analizar esa opinión en el contexto de lo que le está ocurriendo, ¿no? Lo mismo si está en situación de incapacidad o no, en fin, se va a considerar todo el contexto que envuelve la situación de ese niño o niña adolescente. Como dije también, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, son considerados sujetos de derechos, lo que lleva también a un nuevo paradigma, que es de la doctrina de la protección integral, que vamos a ver bien en el seminario de qué se trata, pero en definitiva lo que hace es englobar este concepto de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. También vamos a estar viendo, bueno, cuál es la realidad de nuestro país, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y específicamente con la violencia sexual. Todos los años, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV, presenta un informe de gestión anual en el marco del 25 de abril. En este caso, el último informe que fue presentado este año data de los datos del año 2022 y nos dice que se detectaron, registraron, intervinieron en un total de 7.473 situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿ah? Lo que implica 20 situaciones diarias. Son 20 situaciones que llegan a CIPIAV de manera diaria. De este total, nos dice 1.643 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante el año 2022, y que hubo un incremento del 6% de la detección y registro de situaciones. También nos menciona el informe de CIPIAV, que está colgado en la página web, que se puede ir viendo, que es muy claro de leer y que presenta cifras también muy claras, la discriminación por sexo en lo que tiene que ver las situaciones de violencia. Y acá volvemos un poco al inicio de la presentación, que decíamos la importancia de analizar y de intervenir y de pensar y de reflexionar con perspectiva de género, ¿no? Acá nos dice, se registraron más intervenciones en situaciones de violencia hacia niñas y adolescentes mujeres que hacia varones. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de que hay una investigación, que hay un informe que de alguna manera constata, además de que hay otros datos que los vamos a ver, que efectivamente niñas y adolescentes son más vulnerables aún que varones. Poco más de la mitad de ese número correspondieron a sexo femenino, alcanzando el 55% del total de registros, frente al 45% de varones. Y a su vez, en el párrafo siguiente, nos menciona respecto a la edad. Y acá también la importancia de considerar la perspectiva generacional al estudiar este tipo de situaciones. Otra de los datos que tiene nuestro país, y los datos son muy importantes porque nos permiten comprender la magnitud del problema, es la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia de Género y Generaciones. En nuestro país se han realizado 2 encuestas, una en el año 2013, otra en el año 2019. Estas encuestas, que son llevadas adelante por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y también por el Instituto Nacional de Estadística, en la última de las encuestas nos dice que el 76.7% de las mujeres de 15 años y más, o sea, incluye adolescentes, que viven en el territorio uruguayo, reportan situaciones de violencia basada en género en alguno de los ámbitos relevados a lo largo de su vida. Y acá nos dice,
casi 8 de cada 10 mujeres, en nuestro país, casi 8 de cada 10 mujeres han vivido alguna situación de violencia basada en género en algún momento de su vida. Eso equivale a 1.100.000 mujeres de 15 años o más. Unas 60 a 40.000 mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género en el ámbito doméstico, siendo la prevalencia aún más grande. O sea, en el seno del hogar y en el ámbito de situaciones de pareja o expareja. Pero aún más, nos dicen que el 28.8% de las mujeres sostienen que los actos de violencia por parte de la pareja o expareja ocurren en presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar. Si bien vamos a estar analizando en profundidad estos números en el entendido de comprender la magnitud del problema, lo cierto es que sí permiten de alguna manera que las políticas públicas consideren, ¿no?, la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran niños, niñas y adolescentes muchas veces en el seno de su hogar, ¿no?, que implica un doble desafío, porque estamos hablando de un ámbito doméstico, de un ámbito que es puertas adentro, de un ámbito que hasta hace pocos años lo privado era privado, ¿no? Entonces, de alguna manera las políticas públicas han podido involucrarse en lo que tiene que ver con situaciones de violencia doméstica, ¿no? Lo que ha llevado a un cambio extraordinario, realmente muy grande, en lo que tiene que ver con la defensa de los niños, niñas y adolescentes. También vamos a estar viendo definiciones, manifestaciones y ámbitos en que se ejerce la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Como ámbitos tenemos el ámbito público, el ámbito privado y el ámbito comunitario. Como manifestaciones no taxativas, como dice ahí, tenemos la violencia económica, la violencia patrimonial, ejemplo, el no pago de pensión alimenticia, la violencia física, ¿no?, lo que tiene que ver con golpes, con lesiones, con empujones, la violencia vicaria, aquella que se ejerce hacia el hijo, hacia la hija, para violentar al padre o la madre, la violencia psicológica y la violencia sexual, haciendo hincapié, por supuesto, en la violencia sexual y a su vez en las diversas manifestaciones de violencia sexual que existen. Respecto al acceso a la justicia, vamos a estar de alguna manera analizando si existe o no en nuestro país una justicia adecuada para niños, niñas y adolescentes. Bueno, un niño, niña, adolescente debe lastimosamente llegar al ámbito de la justicia, ¿no? Porque no es un espacio que sea deseable para ningún niño, niña, adolescente. Pero lo cierto es que debe llegar para proteger sus derechos, ¿no? ¿Existe una justicia que sea adecuada para ese niño o niña adolescente, o es la misma justicia con la que vamos las personas adultas a sede judicial, ¿no? Entonces yo puse ahí unas preguntas como disparadoras que siempre históricamente, y me animo a decir que hasta el momento el sistema judicial batalla, ¿no? Bueno, los niños son competentes para testificar, pueden brindar un testimonio que es preciso, pueden mentir o no, pueden ser llevados o pueden ser engañados para que digan una cosa que no es. Bueno, vamos a partir como de esa base para empezar a desmitificar un montón de cuestiones que existen respecto a la declaración de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver cuando judicializamos y cuando se llega a la justicia por qué implica, ¿no? ¿Qué implica adaptar el proceso? ¿Qué implica adaptar la organización judicial a ese niño, niña, adolescente? Considerando además las perspectivas que vimos anteriormente, ¿no? Lo que tiene que ver con la situación de discapacidad o no, lo que tiene que ver con la dimensión territorial o no, etc. ¿No? Y vamos a ver qué implica que haya una justicia adecuada para niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver que también precisamente uno de los derechos que reconoce nuestra normativa es el derecho a que tengan abogado o abogada, ¿no? Estamos ante una situación de vulneración de derechos, especialmente de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y ellos van a tener un abogado o abogada que los defienda. ¿Cuál va a ser el rol de ese abogado? Bueno, el Código de la Niñez y Adolescencia especifica, entre otra normativa, cuál van a ser los derechos que le asisten. Y ahí menciono solamente algunos, ¿no? La información y la promoción de sus derechos, la construcción de una estrategia que involucre sus opiniones y sus intereses, considerarlos, escucharlos. Antiguamente, entraba un abogado a hablar con el juez respecto a un niño o niña adolescente que no conocía, ¿no? Entonces, eso ya no se da más. Hoy día es necesario que se respete el derecho a ser oído y que se considere su opinión, siempre en consonancia con la autonomía progresiva, ¿no? Y la limitación de la concurrencia a la sede judicial, eso es muy importante. Un niño o niña adolescente tenga que ir lo menos posible a la sede de juzgado, lo menos posible a realizarse una pericia, que deba concurrir lo menos posible a este tipo de instancias. Vamos a hablar también de algo muy
por llamarlo de alguna manera, algo que está siempre presente, y quizás no con este nombre en los procesos judiciales, que se llama, y que por ahí lo han escuchado con el diminutivo de SAP, ¿no? Que es el síndrome, el supuesto o inexistente síndrome de alienación parental. Es un invento que no es científico, que lo que nos dice es, tampoco está validado, como dice ahí, científicamente, ni por ninguna asociación profesional, y lo que nos dice es, bueno, existen comportamientos de niños, de niñas, que nos dicen que han sido manipulados psicológicamente por un padre o por una madre para hablar respecto del otro padre o de otra madre, ¿ya? Este síndrome es muy importante considerarlo porque de alguna manera muchas veces sobrevuela, ¿no? Lo que tiene que ver que, bueno, si un niño o niña adolescente de alguna manera se expresa o expresa una situación respecto a un padre o madre, es porque está siendo manipulado por el otro. Es muy importante considerarlo porque es muy peligroso, ¿no? Representa una vulneración de los derechos de niño y niña adolescente, y representa un desconocimiento de todos estos derechos que venimos hablando, ¿no? De que tiene que ser oído, de que tiene que ser escuchado, que es que respetar su voluntad, en fin. Vamos a estar mencionando y trayendo como algunos casos que son quizás conocidos mediáticamente para analizar lo que implica el síndrome de alienación parental. Vamos a ir respecto al Código de la Niñez y Adolescencia bueno, qué implica que sean sujetos de derecho, ¿no? Qué implica que puedan acudir a los tribunales y ejercer sus derechos. Vamos a también estar hablando si respecto a un niño o niña adolescente puede ir por sí solo a un juzgado a realizar una denuncia si quisiera, a una seccional policial, en caso de que sufra una situación de violencia sexual. Luego vamos a estar hablando respecto a esta ley, que es la ley que modifica el Código de la Niñez y Adolescencia, y es del año 2019. Esta ley lo que hace es venir a apoyar la normativa existente en la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Nos dice que debemos prevenir la revictimización, que debemos evitar que el niño y niña adolescente continúe y vaya de manera perpetua a realizarse pericias, a instancias judiciales, cuando hay que denunciar penalmente una situación de violencia sexual, y nos menciona cuáles son los procedimientos y las denuncias a realizar eh, violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, específicamente porque el seminario trata de eso. Entre otras cuestiones vamos a ver que, nuevamente repito, limitar la intervención policial, limitar la concurrencia de niños, niñas y adolescentes a la sede judicial, a pericias, etc. Ni hablar que prohibir el careo u otras formas de confrontación. También considerar el consentimiento, esto lo vamos a estar hablando muy en profundidad. Tiene que ver el consentimiento en situaciones de violencia sexual, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En especial lo podemos analizar digamos, sobrevolando lo que son las situaciones mediáticas de nuestro país hoy día, ¿no? Lo que tiene que ver con la explotación sexual de adolescentes, ¿no? Entonces, la importancia de considerar la validez o no del consentimiento en esta situación. También vamos a estar hablando en ese contexto de la no responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes, cómo deben ser las pericias en materia de violencia sexual, y ni hablar la importancia de la atención inmediata y la reparación del daño. Vamos a estar tocando de alguna manera, y si nos da el tiempo, lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres basada en género. ¿Y por qué? Un poco porque, bueno, venimos hablando de la perspectiva de género, venimos hablando de que los números nos dicen que niñas y adolescentes son aún más vulneradas, más violentadas, y especialmente en lo que tiene que ver con delitos sexuales, lo vamos a ver aún más, ¿no? Entonces es importante considerar que esta ley se va a aplicar para aquellas situaciones de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, ¿no? Porque la ley, el alcance comprende a mujeres de todas las edades. Vamos a ver algunos aspectos que destacamos de esta ley. Bueno, fortalece la normativa nacional, define lo que se entiende por violencia basada en género, nos dice que hay 18 manifestaciones de violencia hacia las mujeres que no son taxativas, y específicamente nosotros vamos a ver la violencia sexual, ¿no? Y los cambios que ha introducido esta ley, que ha representado un hito en lo que tiene que ver con violencia sexual, porque además modifica normas del Código Penal.
entre otras, antes de pasar a la próxima PPT, entre otras, reconoce el abuso sexual sin contacto corporal, ¿no? Entonces, ha venido realmente a representar un cambio de paradigma muy importante en la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. El Código de Proceso Penal también ha sido un hito en lo que tiene que ver con la normativa nacional. Las víctimas tienen un rol a partir de este momento, ¿no? A partir de la creación de este código, de la aprobación de este código, ocupan un lugar en el proceso. Antes, si un niño o niña adolescente debía hacer una denuncia penal, quizás ni se enteraba qué pasaba en el proceso, no se enteraba si había una sentencia o no. Bueno, hoy día tiene un rol fundamental. Ese rol fundamental de la víctima, de alguna manera, hoy día podemos destacar que es fundamental lo que tiene que ver con el apoyo de la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, ¿no? Existe una unidad de víctimas y testigos donde hay aproximadamente 27 profesionales, psicólogos, trabajadores sociales que están en todo el país y que lo que hacen es representan un apoyo técnico a los equipos fiscales, ¿no? Y son también un acercamiento muy importante para las víctimas en el proceso penal, todo lo que implica, lo que implica la información respecto a sus derechos, todo lo que implica de alguna manera el conocimiento del acercamiento al proceso penal. El proceso penal sigue siendo aún, si bien está mucho más, digamos, accesible a la población, a la sociedad, el proceso penal sigue siendo un proceso muy duro, muy difícil, muchas veces hay palabras técnicas que nos referimos a abogados, abogadas, fiscales, que no son fáciles o de comprender, o no tienen por qué saberlos, mucho menos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, esta unidad de alguna manera acerca el proceso desde otro lugar a las víctimas. También considerar que la participación de la víctima es fundamental para esclarecer los hechos denunciados. Esto también lo vamos a estar viendo porque es fundamental considerar que cuando hablamos de violencia sexual estamos ante un delito y que en caso de denunciar ese delito, ¿qué es lo que de alguna manera debe afrontar ese niño o niña adolescente? Lo vamos a ver con profundidad en el seminario, vamos a estar intercambiando sobre todos estos puntos y sobre todo vamos a poder trabajar desde algunos casos y comentar algunos casos específicos que nos permitan de algún modo acercar estos términos y estos conceptos a nuestra realidad, ¿no? A la realidad uruguaya de hoy día. Muchas gracias por este tiempo y nos estamos encontrando.